Nicole, otra característica del Islam. Daniel, una característica. Mm, que creían que Jesús solo era ¿cómo es esto? Un Bro, profeta. muy bien. Jesús para ellos es solo un profeta. Camila, una característica del Corán. Su libro sagrado es el Corán. Muy bien, es su libro sagrado. Amy, dime una contribución que consultaste de ellos. Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Pues, su pregunta es una contribución que hizo el Islam hacia la humanidad. No me acuerdo, profe. ¿Cómo harán deberes? Sebastián, Mande, profe. una contribución del Islam o de la cultura islámica. Sería mejorar las matemáticas y la arquitectura. Muy bien, ¿con qué lindo tema les recibieron en octavo año? ¿Cuál fue el primer tema exclusivo de octavo año que vieron? Porque las primeras unidades de ustedes revisan lo de séptimo, operaciones combinadas, fracciones, algo con A. Y que Álgebra. Álgebra. Muy bien, el álgebra. Tuvieron importantes, o fueron, mejor dicho, los que desarrollaron el cero. álgebra dentro Profe, a mí me de... salió que crearon el cero. Bueno, sí, pero el cero, aunque parezca raro, aparecen en muchas culturas. El cero es una invención humana, pero aún así, sin embargo, si mal no recuerdo, los mayas también habían desarrollado la noción del cero o la noción del vacío y aparecen en muchas otras culturas. Entonces, a pesar de que esas culturas fueron, obviamente, por tiempo asincrónicas y por distancia nunca tuvieron contacto, llegaron al mismo principio del cero. En cuanto al cristianismo, Thais, dime una semejanza y una diferencia. Yo, profe. Thais. Profe, que su libro para los musulmanes era el Corán, mientras que para el cristianismo era la Biblia. Correcto. ¿Y la semejanza? Chan, 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 chan. Ya, no importa, ya vamos a ver aquí. A ver, como características nosotros tenemos, primero, que es una religión monoteísta, que esto es lo que se mencionaba referente a la Santa Trinidad del cristianismo. Los dos, tanto el cristianismo como el Islam, somos religiones monoteístas, pero la diferencia es que dentro del cristianismo a Dios se le puede entender como tres partes o como tres divisiones. En cambio, en el Islam no. Es la religión que reconoce un solo Dios y asimismo este no tiene ninguna división. Es exclusivamente Alá y no hay nada. Como nos dijo Sebastián, para ellos Jesús pasa a ser simplemente un profeta. Y aquí el Islam no es que reconozca o no es que tenga otro Dios diferente al cristianismo. El Islam es la misma religión del cristianismo, únicamente que ellos, algo que les había dicho, son ortodoxos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no han hecho ninguna modificación de cómo en un inicio se entendió la Biblia, por ejemplo. Y el Corán, ya vamos a ver, es simplemente una continuación, por así decirlo, de esta historia. Teníamos que Mahoma era un profeta, al igual que Jesús, una vez que inicia con las profecías o con el mensaje que es enviado por Alá, él comienza a ser perseguido porque él estaba reestructurando la sociedad, estaba quitándoles del poder a quienes lo tenían y consiguiéndole ese poder. Entonces, obviamente, él iba a ser perseguido como fue perseguido Jesucristo. Él había nacido en la Meca
Y aquí nosotros tenemos que una vez que comienza su travesía o su peregrinaje para la difusión del Islam, ¿cómo se llamaba ese proceso? Tenía un nombre medio raro. Califato. El No, califato. iniciaba con H. Desde que Mahoma empieza a difundir la palabra de Alá. ¿Qué hago? Hegira. Comienza la Hegira desde que Mahoma es perseguido. Y los califatos comienzan una vez que él muere. Cuando él muere se establece el primer califato, que es del ortodoxo, que correspondía a sus familiares y amigos quienes estaban en el poder. En el Omeya pasa a otra familia el poder y en el Abasida ya se establece en Bagdad el centro de toda la cultura islámica. Entonces acordarás de eso. El Hegira es toda la travesía que comienza cuando Mahoma empieza a divulgar la palabra de Alá, y en cambio los califatos, a través de los califas, que eran por así decirlo la máxima autoridad, es quien continúa el poder o la estructura islámica tras la muerte de Mahoma. También debemos mencionar que todos los países que tienen como principal cultura o principal componente religioso al Islam tienen una estructura religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que al poder, bien se le quiera denominar presidente, alcalde o cualquier autoridad legal, tiene o debe tener un componente religioso. Ahí digamos, si es que yo no soy parte de la cultura islámica o yo no soy alguien importante dentro de la iglesia, obviamente yo no podré tener un cargo importante político. Ahí todos los políticos son, como decir para nosotros, sacerdotes o o cualquier persona que cumpla aquí una figura de poder eclesiástico, lo cumple también de forma legal, que esto es algo negativo que ya vamos a ver acá en estos aspectos. En cuanto a lo que corresponde a la expansión, inicia lo que les había dicho con Mahoma, en la Hegira, luego continúa con los califatos, la expansión inicia desde el 711 después de Cristo, llegó hasta la península ibérica, y a este periodo, en conjunto con otros de la historia, se les llama las Guerras Santas. ¿Por qué se les llama Guerras Santas? Porque ellos colonizaban con la idea de que el Islam debe ser la única religión. Y aquí también se puede incluir a las cruzadas, que fue un periodo mucho después que ya vamos a analizar. Se puede analizar inclusive la guerra o el terrorismo actual que está viviendo el mundo por parte de grupos extremistas como ISIS. Se le puede entender como una guerra santa. La guerra santa es básicamente la pelea o la lucha de dos pueblos por decir mi religión es la correcta o mi Dios es el que debes adorar. Entonces, a todo este proceso de expansión del Islam se le contribuye enormemente a la Guerra Santa. Y como les había mencionado, la Guerra Santa no solo fue a través del uso de la lucha o el uso de la violencia, sino que fue a través de manipulación comercial, del hecho de quitarle rutas comerciales a las personas o productos para que ellos se vean obligados a adaptarse o a cambiar de religión. En el Corán tenemos que, como nos dijo Camila, es el libro sagrado de los islámicos. Es básicamente un código de conducta. Le dice a usted qué puede hacer y qué no puede hacer. También de aquí salen las leyes y algunos castigos se siguen implementando. Y también destina la organización familiar, donde la mujer prácticamente no tiene ni voz ni voto. Y también los castigos son mucho más severos. Ahí, si usted roba, me parece que le pueden cortar la mano. De igual forma, si usted es, en este caso, si usted es hombre y es acusado de infidelidad, a usted le da un castigo mucho menor que si usted fuese mujer. Ha habido casos registrados actuales donde mujeres que han cometido el delito de adulterio son enterradas hasta el nivel de los hombros, en la arena son enterradas hasta el nivel del hombro y de ahí son lanzadas piedras. Si ellas se pueden zafar o escapar de eso,
la mujer recibe la absolución de la comunidad, sino ella es prácticamente golpeada hasta su muerte. Entonces, sí existe una diferencia ahí bastante significativa en cómo es el trato si usted nace hombre o si usted nace mujer. Entonces, de igual forma, destina que el hombre puede casarse con 4 mujeres siempre y cuando pueda mantener esos 4 hogares, pero para la mujer no. Entonces, esos son parte de los aspectos negativos que llevamos a analizar. Pero antes de comenzar ya a profundidad con eso, usted debe entender algo. El Islam es una cultura y como cultura hay personas que la profesan, digamos, de manera adecuada y hay personas que la profesan de manera negativa. No porque una persona que sea islámica malentendió las escrituras y diga que está anotado en el Corán que es bueno matar, que es bueno tratar mal al resto del mundo, significa que el Islam sea así. No porque un ecuatoriano robe, significa que todos robamos. No porque un venezolano robe, significa que todos los venezolanos roben. De igual forma, con la cultura islámica. Es una religión diferente que tiene obviamente sus cosas positivas, sus cosas negativas, como lo tiene el cristianismo, pero el problema está en generalizar. Nosotros vamos a ver cosas negativas que han pasado, que lamentablemente han pasado, pero que no necesariamente se traduce a que todas las personas islámicas tengan esas características. Entonces, ¿qué aspectos negativos se tiene? La opresión hacia la mujer, que ya le había comentado, los castigos son mucho más fuertes, tiene muy pocas responsabilidades políticas. Usted nunca va a ver una mujer ocupando un cargo político o público, siempre está destinada a estar detrás de un hombre. Es dogmática. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente obliga a las personas a tener una forma de pensar. Digamos, a ustedes le dicen que robar es malo, eso le enseñan a ustedes de pequeñito. Y si usted ve a alguien robando, digamos, a uno de sus compañeros, usted no se lleva con él porque usted piensa, mejor dicho, no piensa, a ustedes le enseñaron que eso es malo y que eso nunca se puede hacer. Eso es dogmático, a usted no le dejan salir de un pensamiento. Pero a medida que usted va creciendo, usted se va cuestionando las cosas. Y usted, digamos, ve que una persona roba, pero se da cuenta que robó un pan para dar de comer a sus hijos. Usted sabe que esa persona robó. Usted dice, sí, estuvo mal que haya robado. Pero de igual forma reconoce que fue, digamos, entre comillas, bueno, o que ese robo fue permitido porque lo hizo por necesidad. En cambio, ahí usted, perdón, tiene esa posibilidad de decir, sí, esto se puede aceptar, esto no, esto se debería cambiar. En cambio, en el Islam, no. Usted si está prácticamente en las escrituras, en el Corán, que usted tiene que ayunar por 40 días, así usted esté enfermo, así usted esté en las condiciones que esté, usted lo debe hacer. No permite el cambio en ningún sentido. Esto también ha llevado la poca aceptación que tienen hacia las personas que vivimos en Occidente. Ellos nos ven como personas que estamos negando a un Dios o que nos comportamos de forma muy pecaminosa por cómo nos vestimos, por cómo nos comportamos. Entonces ellos tienen una visión muy mala hacia nosotros y lo que les había mencionado han sido causantes de varias guerras santas en el periodo de la Edad Media, conocidas como el yihad, y ahora con el terrorismo. Pero le repito, no es que en el Islam se mencione que se debe hacer guerra santa o que se debe matar a otras personas, sino son únicamente personas que lamentablemente han malentendido lo que es la cultura y la religión islámica. ¿Qué aspectos positivos tenemos? Le he puesto el zakat porque es una de las cosas que más evidencia en comparación con otras culturas. ¿Qué es el zakat? Es la ayuda a otras personas. Usted está obligado a ayudar a una persona que tenga menos recursos que usted. De igual forma, ellos hicieron contribuciones en astronomía, en álgebra, establecieron algunos de los principios químicos a través de la alquimia y produjeron importantes avances médicos para su época. En cuanto al cristianismo, tenemos las semejanzas. Las dos son religiones que luego fundaron imperios. Del cristianismo, ¿cuál será el imperio? ¿A quién? Sebas. Mande. ¿Cuál fue el imperio que se estructuró a partir del cristianismo?
El... No me acuerdo, profe. Ya, es del Imperio Romano, en el caso del Islam es del Imperio Islámico. Sus fundadores fueron perseguidos, en este caso Jesús para el cristianismo y Mahoma para el Islam. Los dos reconocen al mismo ser supremo, para los dos es el mismo Dios, simplemente que cambia de nombre, y los dos establecen mismas características en el más allá. Se establece un infierno, se establece un paraíso, el cual es eterno, y quien haya cumplido con ciertas condiciones accederá al uno o al otro. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno es monoteísta con Dios único, en el caso del Islam. En el caso del cristianismo se establece la Santa Trinidad. Jesús no es el Hijo de Dios, sino es únicamente un profeta. El texto sagrado para el Islam es del Corán. El pecado de igual forma es visto de manera distinta. En el caso del cristianismo, el pecado es natural al ser humano, por eso nos bautizamos para limpiarnos del pecado. En el caso del Islam, no. Toda persona, mejor dicho, todo bebé cuando nace libre de pecado, y el edificio santo donde ellos profesan o establecen su religión es en la mezquita. Entonces, chicos, eso sería todo en cuanto al Islam. Puede copiar, a ver, antes que nada, ¿hicimos materia de este contenido? Sí. Profe, yo sí tengo la materia. Ya, entonces si tiene la materia, no es necesario que copie este organizador gráfico. Si no tiene, puede copiar este organizador gráfico, no hay problema en ese sentido. Simplemente quienes ya tienen la materia, revisen que esté todo lo que les había mencionado. Si usted tiene, digamos, los aspectos positivos, usted debe tener en lo que consultó de las contribuciones. Simplemente me parece que les deberían aumentar los aspectos negativos, que esto no va a tener en ninguna parte, y estaría ahí todo en referente a este tema. Entonces, chicos, eso sería la primera parte de nuestra clase. Ya ahorita les envío al chat de nosotros la otra invitación para poder iniciar con el feudalismo. Que de ese tema igual no nos demoramos 10, 15 minutos y les menciono cuál es la tarea. De aquí, solo de este tema, ¿alguna pregunta? Profe, en caso de que no tengamos la materia, solo copiamos ese organizador gráfico y ya. Sí, ya está subido igual a la plataforma. Ya. Ya, entonces chicos, ya les reviso y ya les envío, perdón, el link de la otra reunión e ingresamos y continuamos. Pasen bien, ya nos vemos en un minuto. A las 9:30 está.